a todos, ¿cómo van? Qué rico verlos por aquí. Me parece maravilloso estar de vuelta en este mes de marzo que me encanta porque tenemos muchísimas historias de qué hablar. Tenemos hoy un tema que me parece fundamental de discutir, sobre todo en este, como les digo, en este mes de marzo, en donde empezamos a hablar de la mujer, del Día de la Mujer, de la historia de la mujer, de un sinfín de cosas que están relacionadas con lo femenino y que pues les cuento que es casi que mi deber y me siento obligada a intervenir en esta locución, en el diálogo que se establece con respecto a lo femenino durante el mes de marzo, que además me parece maravilloso porque es una oportunidad valiosísima para ello. Mil gracias a todos los que se conectan y nos acompañan hoy. Vamos a seguir haciendo muchísimas polihistorias este año con temas variados, con posibilidad de discusión. Creo que tenemos y empecemos a incursionar un poco más en la posibilidad de que hagamos preguntas y de que tengamos diálogo con quienes están siempre presentes en el live y a quienes les agradezco de antemano pues la presencia. Entonces hoy vamos a hablar de lo que he llamado preciosas, cuartos azules y mucho cerebro. Cuando hablamos de feminismo y encima de eso utilizamos el término preciosas, que es un término que tiene mucho que ver con la manera en cómo nos expresamos, incluso nosotros hoy en el día a día, para hablarnos entre mujeres y a mujeres y cómo nos hablan a las mujeres, y son términos que usamos coloquialmente como el preciosa, muñeca, querida, amor y demás de estos términos que digamos que tienen una connotación un poco compleja en cuanto al uso que hacemos del lenguaje y a los apelativos que usamos para denominar a las mujeres. Yo les cuento a modo de anécdota que pues estudié 14 años en un colegio femenino, luego fui profe durante 10 años en un colegio femenino y tenía muchos de mis compañeros profes que seguían diciéndole a las estudiantes princesa o preciosa o muñeca. Yo decía, venga, creamos imaginarios en nuestros jóvenes supremamente complejos. O sea, ¿cómo pretendemos que una niña a la que desde que nació le estamos diciendo princesa, cuando llegue a la adolescencia nos obedezca? Pues ¿por qué nos va a obedecer si la montamos en un pedestal de princesa desde que nació? Y si yo soy la princesa, todo el mundo tiene que obedecerme. Entonces, esta connotación de preciosa es lo que nos remite en nuestro imaginario es a una cosa completamente distinta. Entonces hoy vengo casi que a cambiar un poco ese paradigma paradigma de las preciosas y hablarles un poquito de lo que es el preciosismo en la historia y en la literatura. Cuando hablamos de feminismo hay varios imaginarios que se nos vienen a la cabeza. Digamos que yo no he sido muy amiga de ninguno de ellos y prefiero la no militancia con los asuntos feministas. Pero pues creo que de antemano saben que soy una enamorada de todo lo que tiene que ver con las mujeres y su historia, con su literatura, con sus creaciones, con todo lo que ha sido la teorización de lo femenino y de la mujer, pero también la producción de la mujer en sí. Entonces, este mes pues de la conmemoración del Día de la Mujer, siento como esa obligación de tomar la vocería para hablar de otras mujeres, de mujeres que han trasegado la historia, entre grandes hombres, pero que también han aportado a ella y han hecho por componer o por edificar esos primeros embriones de lo que hoy conocemos como movimientos feministas. Los movimientos feministas no aparecen en el siglo XX así de la nada, ni peleando por el voto. Hay una historia ahí detrás que vale la pena recordar y que vale la pena, digámoslo en palabras de este mes, conmemorar. Entonces hoy vamos a hablar de una marquesa de 12 años y un cuarto azul, que ese cuarto azul indiscutiblemente, y digamos como por mi cercanía con la literatura y con mujeres autoras en la literatura, me va a recordar a ese cuarto propio de Virginia Woolf, y después y más cercano en la historia. Y aquí les hago una recomendación de un texto que posiblemente no sea tan conocido como el de Virginia Woolf, pero que está inspirado de alguna manera en ella y en su obra, que es el texto de Remedios Zafra, que se llama Un cuarto propio conectado. Entonces háganse de cuenta que hubiéramos traído ese cuarto propio de Virginia Woolf y lo hubiéramos remasterizado en la posmodernidad y estuviéramos hablando ya no de ventanas hacia el mundo, sino de conexiones hacia el mundo.
Entonces estas dos novelas, estos dos textos, pues se los recomiendo porque hablan y se refieren al papel de la mujer y su entorno y su manera de relacionarse con el mundo en momentos clave de la historia. Entremos pues en materia diciendo que las primeras de estas mujeres que podemos relacionar con lo que hoy conocemos como movimientos feministas van a aparecer en Francia para el siglo XVII, en ese París que está cargado de imágenes, que está cargado de luz, de movimiento intelectual, de aristocracia, de nobleza. Y entre dicha aristocracia surge un movimiento que asume por nombre el preciosismo o las preciosas. De hecho, en palabras de Molière podemos decir que él las llama las preciosas inútiles, y habla mucho de su carácter como movimiento que haya adoptado su nombre de una burla o de un comentario sarcástico pues de uno de los grandes filósofos de la historia o de su momento, puesto que eso que parecía ser una afrenta a lo que ellas hacían y lideraban en el proceso, pues termina dándoles nombre y dándoles, digamos, como una identidad dentro del movimiento del conocimiento que se estaba gestando en este periodo de la historia. Como siempre, para que estas mujeres y su movimiento pasaran a la historia, debieron transgredir los cánones, ser transgresoras de esa historia misma y ese momento histórico en el que estaban inmersas. Y en el caso de estas mujeres, vamos a decir que ellas establecieron, digamos, con sus propias leyes, sus propias reglas, en ámbitos que anteriormente les estaban absolutamente negados. ¿Negados por qué? Porque no tenían acceso a la educación, porque no tenían, digamos, como esa presencia y esa voz en los movimientos ni literarios, ni de conocimiento, ni de la élite, donde solamente podían estar llamadas a figurar de alguna manera, como a hacer acto de presencia. Y estas mujeres generan para sí en este momento una pequeña época dorada de la ilustración femenina, que pues por obvias razones va a tener grandes detractores, y cuando digo grandes detractores son grandes detractores, y creo que el más representativo de ellos pues era nada menos que Molière, que se toma el trabajo de escribir una obra de teatro para ridiculizar el movimiento del preciosismo y a las preciosas y su figura y su manera de hablar y su manera digamos, como de percibir el conocimiento y de acercarse a él mediante el lenguaje. Entonces, pues es una pregunta supremamente interesante el cómo hace uno para que lo tomen en serio cuando los grandes pensadores de su época lo ridiculizan y ridiculizan el movimiento en el que se está convirtiendo esa obra de estas mujeres. Pues digamos que quien se alzó las banderas del movimiento fue una chiquita de 12 años, y cuando digo chiquita estoy exagerando porque realmente a sus 12 años ya estaba casada y tenía un título de marquesa. Entonces hablemos pues de cómo empieza esta historia, que empieza en una habitación azul, en la recámara azul, en The Blue Chamber, y donde hay una mujer joven que pasa su tiempo recostada en ella. Afuera, por las ventanas de París, está ese París que huye y que intenta asimilar el Renacimiento tardío y que está a tope de generación de conocimiento, de arte, de élite, de música, y que va a hacer un llamado ferviente a que haya producción de conocimiento. Mariana, la obra de teatro se llama Las Preciosas Inútiles. Si lo buscas como Las Preciosas aparece, y ha tenido todas las reinterpretaciones que quieras pues desde ese entonces. Digamos que este París en el que se gesta esta recámara azul es un París de la corte, de aristócratas y de élites intelectuales, que hace como que el tiempo parezca acelerarse por todo lo que producen, pero además que mantiene a la mujer ahí como en un limbo donde te permitimos entrar pero no te permitimos hacer parte. Y entonces esta mujer recostada entre las paredes azules de su recámara se llama Catalina de Vivonne, quien a sus 12 años se va a casar con Charles de Ans y recibe el título que la va a llevar a pasar a la historia, y como la historia la recordará, que es la marquesa de Rambouillet. Esta chica tiene una particularidad, y es que, bueno, una particularidad, y cuando digo particularidad es que la diferencia de las demás mujeres de su época
y eso es precisamente que tuvo un acceso a una educación como la educación de un hombre, una educación que estaba casi que destinada solamente para hombres, y que fue fruto, digamos, como de la terquedad de su padre, el marqués de Pisán, que le permitía a ella asistir a las reuniones que sostenía en su casa con grandes intelectuales, con grandes filósofos como Lefebvre o Pasquier, y que a ella no solamente le permitía asistir, sino que además la incitaba a pensar y a expresar eso que estaba pensando y a que lo compartiera y lo discutiera en estas reuniones. Entonces, digamos que siendo una niña y siendo la hija de quien permitía que estas reuniones pasaran, se le permitían este tipo de cosas, pero eso pues obviamente le granjeó una educación a la que ninguna otra mujer de la época, ni por élite, ni por aristócrata, ni por noble, tenía acceso a. Entonces, esta chica era excepcional en muchas maneras de verlo, y estaba casi que destinada a pasar a la historia, no solamente por su educación, sino como por ese empuje que siempre tenía para hacer las cosas. A los pocos días de casarse, se muda con su esposo al Hotel de Pisani en París y empieza a reformarlo, elaborando ella sola los planos, sin haber tenido ninguna formación en arquitectura ni mucho menos, y esta reforma queda tan bien hecha y de tan buen gusto que la misma María de Medici se va a inspirar en los detalles que propuso esta chica cuando reforma el hotel, nada más y nada menos que para la construcción del Palacio de Luxemburgo. Entonces, no era solamente su producción de conocimiento per se, no era solamente su capacidad de discutir o de entrar en discusión con las grandes élites del conocimiento, sino también lo que estaba dispuesta a hacer de manera transgresora en la historia. La marquesa se concentró siempre en su recámara azul y digamos que se dedicó a convertirla en un refugio para quienes, como ella, casi que estaban hartos y huían de las intrigas y de los empalagues de la corte de Luis IV, donde digamos que toda la aristocracia se reunía pues en esos halls de lo que hoy es el Museo del Louvre, y que toda la aristocracia se reunía en este lugar, pero donde las conversaciones solían ser monopolizadas por la nobleza, y era un asunto de rango y de estatus social, no siempre de quien tuviera algo más o mejor que decir, sino más bien un asunto de a quién había que ponerle atención por el rango que tenía. Entonces, digamos que ella saca ese círculo de intelectuales, ese círculo de producción del conocimiento, y se lo lleva a esa recámara azul que instala en el hotel donde vivía, y en donde empieza a recibir gente recostada en la cama esperando que todo el mundo quiera entrar en conversación y escuchando, y además leyendo y generando juegos literarios y demás que van a generar de ahí para adelante un montón de conversaciones y de discusiones. Ella presidía esta sala siempre recostada. Es un asunto que me ha parecido supremamente interesante, pues porque ¿por qué si uno va a recibir visita, como le decían las mamás a uno, tenía que estar acostada? Era muy extraño, pero alrededor de eso, digamos que había un halo como de que la marquesa sufría o tenía una salud muy débil y que por eso siempre estaba recostada, pero además si uno se pone a analizar, era como también una postura, digamos, un poco retadora frente a toda esa parafernalia que eran las reuniones de la corte, entonces a las que había que asistir y posar de alguna manera, y ella en su lugar pues recibía a su gente en su casa, acostada en su cama, que además es una transgresión del espacio de lo público y de lo privado, porque de una manera muy distinta el conocimiento está en el espacio de lo público, y traerlo a esa recámara donde está su cama y además está acostada es traerse ese mundo de lo público a lo privado. Pero ¿qué hacían entonces en esta recámara azul? Pues leían. Se creaba un juego literario alrededor del que se sostenían pues discusiones muy interesantes, porque digamos que empiezan a frecuentar la recámara azul un montón de intelectuales y hombres de la nobleza incluso, que tenían educaciones muy, digamos, del tope de lo que podían obtener. Entonces lo que podían aportar a una conversación era supremamente enriquecedor.
y se van a apalancar en un verso de Horacio que me parece muy interesante porque yo creo que reivindica el placer por el conocimiento, y es el verso de aut delectare aut prodesse est, que en español es ya sea por complacer o por educar, y que entonces, digamos, como con esta frase aparece el sentido de todo lo que es el movimiento del preciosismo, y es decir que no era suficiente como la aristocracia o la sangre azul, sino que también había que ser capaz de alimentar ese espíritu de lo bello que van a hacer en este momento en París. Y entonces todo lo que se dijera en la recámara azul debía de ser elevado en cuanto a lo intelectual y al nivel intelectual, pero también refinado y precioso, y empiezan a referirse al lenguaje y las preciosas y el preciosismo, porque cuando digo el preciosismo es porque no solamente eran mujeres, había hombres que hacían parte del movimiento, y hombres de muchísima altura intelectual, pues, y que gozaban de un estatus en la élite intelectual de París del momento. Pero entonces estas mujeres empiezan a referirse particularmente al lenguaje y a decir dos cosas. Primero, que el lenguaje podía ser hermoso hablándose de lo que se hablara, y que las vulgaridades no tenían por qué aparecer y que debía ser refinado, pero también empezaron a decir que el conocimiento no tenía por qué ser escrito en un lenguaje diferente al que cualquier persona pudiera acceder. Entonces, que para qué seguir escribiendo en latín cuando quienes eran los únicos que podían leer en latín era la iglesia, y que entonces a las mujeres se les recriminaba por no tener un punto de vista, por no tener un pensamiento crítico, pero la realidad era que no tenían acceso al conocimiento que se producía, y si no tenían acceso al conocimiento, pues no había manera de generar un pensamiento crítico de ninguna manera. Ni tampoco que ellas pudieran, digamos, producir literatura en el mismo lenguaje en el que se estaba produciendo en las élites de la literatura, porque no habían sido formadas para ello, y entonces si no lo producían en ese lenguaje de élite, pues no iba a ser considerado. Y ellas decían, no, es que el lenguaje puede ser bello y hermoso sin necesidad de ir a hablar en los mismos términos en los que se ha hablado siempre. Entonces, la preciosidad, lo que empezó como un modo o estilo, va a adquirir carácter y peso de movimiento cultural y fundacional. Al salón, que luego les voy a contar por qué se le empieza, o en qué momento se les empieza a llamar salón, empezaban a acudir ya no solo quienes querían, digamos, simplemente entretenerse con una conversación, sino que van a empezar a verse atraídos por ese estatus grandes intelectuales de la época. Richelieu, Balzac, Rancane, Malherbe, entre otros santos, van a ser parte de todos estos salones literarios que van a enriquecer, como les contaba ahorita, esas conversaciones, y empezaron a crear a su alrededor un círculo intelectual en el que no solamente se admiraban, sino que también se criticaban mutuamente, y que va a empezar a generar un movimiento cultural diferente a lo que se estaba gestando en la época. En su libro Las filósofas, que se llama Las filósofas, que es de Martino y Beucés, hablan del preciosismo y definen el preciosismo de una manera que a mí me parece hermosa, muy adecuado para el preciosismo, pero además un asunto en el que creo que condensan como ese espíritu del preciosismo. Dicen que es un fenómeno complejo que se presentaba al mismo tiempo como modelo de comportamiento, como una corriente literaria, como un movimiento de ideas y como un movimiento sobre todo femenino que iba a afrontar temas que iban más allá de la cultura, con la finalidad de cambiar las costumbres de una sociedad. Entonces, cuando uno empieza a entender que hay un movimiento de mujeres que está buscando cambiar las costumbres de una sociedad, y que además funciona también o piensa también, digamos, como en esa, voy a decirlo de alguna manera, democratización del conocimiento, pues entonces se entiende por qué es que las consideramos pioneras de los movimientos feministas de hoy en día. Entonces el movimiento funcionó también, digamos, como un gran laboratorio social, y en 1664 se empieza a hablar de los salones literarios. Ya no eran simplemente reuniones en la recámara azul de Madame de Rambouillet, sino que se empieza a hablar de ellos como reuniones con un estatus distinto, como salones literarios, y en ellos, digamos, que se pretendía huir de los controles oficiales,
y convertirlos en lugares que eran abiertos a la libertad de pensamiento, de opinión, de credo y a la posibilidad de la autonomía femenina, que es un concepto supremamente innovador para la época. Además, entonces apelaban a la falta de prejuicios y a un alto nivel de tolerancia, porque no era fácil que el París de la época aceptara que había mujeres interactuando y además aportando en conversaciones de ese estatus en cuanto a literatura y conocimiento. Claramente, Madame de Rambouillet no fue la única en tener un salón literario. Detrás de ellas va a venir Madeleine de Scudéry, que además era adepta al salón de Madame de Rambouillet. Después de salir de ahí, crea su propio salón. Posteriormente fueron famosísimos los salones de Madame de Lafayette, y que también este personaje me parece muy particular, y aquí lo voy a anotar como a modo anecdótico, porque Madame de Lafayette va a ser la autora de la primera novela histórica francesa. Entonces imagínense el poder que tenía este asunto de los salones literarios. Así como ellas, otras tantas mujeres conocidas como salonières que aportaron al desarrollo del movimiento y digamos que sumaron a su impacto. El preciosismo logra hacer que el problema de lo femenino dejara de ser un asunto exclusivo de los teólogos, de los curas, de los moralistas, y lo saca a pasar a ser un tema de opinión pública. Entonces es como si funcionara al revés, lo saca digamos como del ámbito de lo público, el conocimiento, y se lo trae al ámbito de lo privado, lo vuelve femenino y luego expulsa, digamos, como ese asunto o esa querella de lo femenino a la opinión pública, y pone a todo el mundo a hablar de lo femenino y de los géneros. Entonces, digamos que el gran logro, aparte de esto del preciosismo como movimiento intelectual, se da al exigirle a la sociedad que el conocimiento que es producido en un lenguaje que pudiera ser comprendido por todos aquellos que, como ellas, no tenían acceso a una educación de élite o a la educación de élite de los grandes pensadores, y además de carambola exigían que todo lo que se fuera a decir pudiera decirse de forma hermosa, preciosa y refinada. Y es tan poderoso esta exigencia que de hecho la Academia de la Lengua Francesa nace del movimiento del preciosismo, buscando casi que depurar ese idioma para volverlo lo que es el día de hoy. Así pues, digamos que en este mes de conmemoración de la mujer vale la pena recordar este tipo de historias más allá de la historia del 8 de marzo y por qué conmemoramos el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y que como reivindicar esa batalla de los movimientos feministas y cómo ellos empiezan realmente con una voz que se mantiene hasta el día de hoy, y es la exigencia de la igualdad en el acceso al conocimiento y además de la posibilidad de participar en la creación del mismo. Madame de Rambouillet y todas sus preciosas no hicieron otra cosa que desde su recámara azul presentarle al mundo esa exigencia de la inclusión de lo femenino en el mundo de la élite del conocimiento. Entonces hoy, cuando tenemos que hablar de la mujer y cuando tenemos que hablar del Día Internacional de la Mujer, y que nos preguntamos muchísimas veces por qué se conmemora el 8 de marzo, y como les dije yo, la experiencia de haber trabajado en procesos de educación y de formación con mujeres, el asunto de tener como paisaje el hecho de que el Día de la Mujer nos felicitan, nos dan chocolates, nos dan flores, lo que sea, como un obsequio, devolvernos un poco y entender por qué se conmemora ese Día Internacional de la Mujer, no solamente contando la trágica historia de la muerte de estas obreras en una fábrica en Estados Unidos, sino también recordando y conmemorando estas otras luchas particulares de tantas mujeres en la historia que han sido también base y empuje para estos movimientos feministas que tenemos el día de hoy, que siguen luchando por la reivindicación de un montón de derechos, de un acceso al conocimiento y de esas mismas voces que ha tenido la historia a través del tiempo. Muchísimas gracias por compartir conmigo hoy. Qué rico que estén de nuevo en Polihistorias y que podamos compartir estos momentos y estas historias maravillosas que nos deja como
la mujer, la historia, la literatura. Hoy en esta historia se confabulan como todos estos asuntos que me encantan y que me apasionan. Entonces me parece delicioso poderlo contar con ustedes. Nos vemos dentro de 15 días y comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, se las recibo con todo el gusto del mundo por mensaje. Nos vemos dentro de 15 días.